Este es el momento exacto para compartir una buena conversación sobre libros, arte, cultura, cine, música y conocer la agenda cultural en todo el país. Bienvenidos a Exacta Dimensión, una hora de buena conversación, mejor plática y con un invitado especial, usted. Exacta Dimensión, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Dirección y conducción, Alberto Ríos Ramírez. Hola, ¿cómo están? Estamos en Red de Comunicación Regional, RCR, esto es Exacta Dimensión. Yo soy Alberto Ríos y estamos en una edición del programa con Daniel Guerra Giraldez. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es doctor en Bioquímica de la Universidad Católica de Lovaina y ha sido asesor del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. También está con nosotros Luis Daniel Cárdenas, miembro del equipo curricular de la Dirección General de Educación Básica del Ministerio de Educación, profesor del programa de Humanidad de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y profesor de Filosofía en el Colegio José Antonio Encinas. Ellos están aquí para comentarnos un trabajo de divulgación y conocimiento científico que se ha denominado 10 grandes ideas científicas, malla de compresiones y reflexiones, editado por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. ¿Cómo están? Buenas. Bienvenidos al programa. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Cuéntenos en qué contexto, cómo y se decide hacer este trabajo. Bueno, este libro que salió publicado es una parte de un trabajo más extenso. El CNEA se recibió como encargo el elaborar los mapas de progreso que debían ser los estándares para poder evaluar si los aprendizajes que están llevando a cabo los niños en todos los colegios públicos y privados están bien, están siguiendo con buena calidad. Pero hubo mucha dificultad en realizar este trabajo, faltaban consensos. ¿Qué cosas hacen falta realmente que estén involucrados en este currículo, en estos estándares? Entonces, en tantas discusiones planteamos, vamos a llegar a consensos mínimos en cuanto a ciencia y tecnología. ¿Qué cosas realmente son esenciales que todos deben saber? Y así llegamos a estos consensos. Cuando hablas de todos, debes saber, dijiste primero niños. ¿Es para niños? ¿Es para secundaria? ¿Es para todos? Bueno, la educación comienza con los niños, pero es para primaria y secundaria. Inicial, primaria y secundaria. Entonces, el reto está en determinar lo que debe llegar hasta quinto de secundaria. Ok. Revisemos algunos aspectos de su contenido. En el texto se dice que la ciencia comprende la naturaleza y satisface necesidades y fundamenta la tecnología. Sí. ¿Cómo diferenciamos ciencia y tecnología y cuál es la interrelación entre ambas, no? Bueno, la frontera entre ciencia y tecnología con frecuencia es borrosa, pero la mayor claridad está en que los objetivos son distintos. Uh-huh. La ciencia busca comprender. La tecnología busca resolver problemas prácticos. Una de las primeras misterios de la naturaleza es cómo es que el fuego aparece, qué cosa es el fuego. Y se explica que es un calórico, un fluido que sale de algunos cuerpos y que, alguien dijo esa explicación, estaba buscando comprenderlo. Mientras que otra persona agarró el fuego, creó un horno, hizo pan. Él no hizo ciencia, hizo tecnología. No le interesaba comprender el fuego. Entonces, ahí está la diferencia, la intención. La ciencia da soporte a la tecnología. Sí, la tecnología tradicional fue basada simplemente en experiencia, empíricamente. Y tenemos mucha tecnología creada por muchas culturas en todas partes del mundo. Pero actualmente la tecnología está basada en conocimiento científico y es de esa manera que la tecnología, a partir de que aparece la ciencia moderna, la tecnología se desarrolla mucho más rápidamente. Y actualmente toda la tecnología está basada en ciencia. Aludes al conocimiento científico. En el texto se habla de que el conocimiento científico es elaborado por una comunidad científica, ¿no? Sí. Que tiene tradición y valores. Y además existen respecto de esa comunidad fuerzas económicas y sociales que influyen en qué áreas y aspectos del conocimiento debe acentuarse.
cuáles son esas fuerzas económicas y sociales que influyen en esta comunidad para decidir qué hacer respecto a la ciencia, ¿no? Bien. Esta idea de explicar quiénes hacen la ciencia y qué influencias sufren nace del tratar de desmitificar. La ciencia la hacen ciertas personas. Y es un grupo, entonces es una construcción social, hay que admitir esto, no es una cosa etérea, no está hecha por personas inalcanzables, es un grupo de personas, hay cierta tradición particular, hay cierto idioma en particular. Ahora, como son seres humanos, se trata también de personas que pueden sufrir influencias porque hay un costo en hacer una investigación científica y alguien lo cubre, entonces hay intereses que pueden invertir en hacer una investigación con más prioridad que otra. Y hay cosas que son un poquito trágicas, podemos dar un Quiero ejemplo. entender que lo que se decide se determina por quién lo financia. Bueno, no tan directamente, Uh-huh. pero hay temas que parecen ser más importantes y sin embargo le ponen menos dinero. Un ejemplo trágico es las enfermedades tropicales. Por ejemplo, tenemos una sola droga para combatir la leishmania y es bastante tóxica. En cambio tenemos 60, 70 drogas para dormir, otras tantas drogas para la potencia sexual masculina. Y son populares. Y son populares y son, en algunos casos, hasta más baratas que las drogas para curar gente y salvar gente que está muriendo. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque hay intereses económicos que han puesto mucho dinero en aquello que les va a producir dinero. Entonces, no están cambiando necesariamente, no están modificando el comportamiento de los científicos, pero sí se está poniendo más dinero allí donde va a haber más reversión. Entonces, si tuviéramos fondos públicos para hacer investigación en abundancia, quizás habría una distribución de los fondos y la investigación más democrática. Pero, bueno, buen aspecto. ¿Cómo democratizar ese aspecto? ¿Hay alguna línea de trabajo que se pueda decir, vea, esto debe ser más horizontal? Creo que esa respuesta esa pregunta es muy compleja, es sumamente compleja. Y el problema que acabo de citar de la investigación farmacéutica es clásico. Tenemos mucha gente que sufre en un lado y gente que busca placer en otro lado, pero tenemos más dinero de un lado que del otro y obviamente se va a producir más conocimiento ahí donde hay más dinero porque más gente puede vivir de esa investigación. Ahora, si hay maneras de compensar estas fuerzas, las ha habido. Esa asimetría, digamos, ¿no? Sí, y yo creo que hay ejemplos que merecen citarse. Lo que hizo Bill Gates al formar la fundación, Bill y Melinda Gates, ha sido fantástico. Él dio un golpe de timón a la investigación científica para resolver problemas de la pobreza. Y realmente, a partir de ese golpe, ha habido una secuencia de muchas otras fundaciones que han invertido en salud global, malaria, tuberculosis, HIV, que antes no se daba tanto. Entonces, hay algunas fuerzas, ¿no? Algunas personas que han logrado imprimir una fuerza de voluntad importante para romper con esa asimetría. Bueno, también podemos tener alguna esperanza en los fondos públicos. Mucha gente cree que la investigación científica se hace mayormente con fondos privados, pero no es verdad. Mayormente se hace con fondos públicos. En Estados Unidos, más de la mitad de la investigación científica se hace con fondos públicos. Entonces, ¿dependemos mucho de una decisión política? Sí. Mucho. Ok. Pues, aparte de la industria farmacéutica, ¿hay otras fuerzas que se pueden identificar? Bueno, que influyen en esta... Sí, ha habido también mucho interés en investigación en seguridad. Hay ejemplos clásicos como el proyecto Manhattan. Se puso mucho dinero en investigar la fisión atómica y esto, bueno, sabemos en qué paró. Primero en que se terminó la Segunda Guerra Mundial más rápidamente, pero pensamos. Pero también en que esa investigación sirvió para obtener una fuente de energía mucho más limpia que todas las demás. Ahora, hay otros ejemplos, sí. ¿Fluye de tu respuesta que gastamos muchos en armas y menos en la condición humana? Yo siempre voy a creer que un sol ya es demasiado en armas, pero hay posiciones personales y no es tan sencillo, ¿no? Sí, pienso que se invierte demasiado en armas y muy poco en salud y muy poco en desarrollo. Eso creo que prácticamente cualquier científico diera la misma respuesta. Daniel, ¿qué opinas al respecto? Bueno, en verdad yo también estoy de acuerdo. A mí particularmente lo que me trae aquí es justamente el tema del sustrato que tiene o el impacto que tiene la ciencia en la sociedad.
sobre todo justamente estos eventos paradigmáticos que han marcado la historia de la ciencia, muchas veces en la escuela, y eso es algo que el texto es en lo que, digamos, es una de las virtudes del texto, es hacernos entender de que no es solamente una secuencia, una suma de conocimientos o de eventos o de principios, sino de que hay cambios en la manera de ver la vida práctica, cotidiana, el día a día. Por ejemplo, cosas como la revolución, y esto me parece importante porque Daniel está hablando del impacto más a nivel quizás de fármacos o el tema de las energías, el tema de la energía atómica, pero también un tema que me parece muy importante en ciencia es el tema de las cosmovisiones, el tema de cómo la ciencia puede radicalmente impactar en la manera de comprender nuestra posición en el mundo. Y que si bien esto tiene como, digamos, su punto de anclaje, su antes y después en la Revolución Copernicana, hoy en día, ¿cuántas personas todavía de alguna manera no han hecho ese quiebre hacia la modernidad, digámoslo así, ¿no? Y lo que implica además, como bien sabemos, un quiebre muy profundo en la manera de situarnos respecto a lo trascendente, o lo que nosotros creemos que es trascendente. ¿Cómo ¿no? entendemos eso en un ejemplo más aterrizado? Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar en los problemas actuales sobre Dios, el lugar de Dios en nuestras vidas, o los conflictos vinculados a cuál es el lugar de Dios en el mundo respecto al conocimiento que nosotros creemos que puede ser desde la ciencia objetivo, ¿no? Esta lógica entre lo subjetivo y lo objetivo, que es un producto de la modernidad, afecta claramente nuestra manera de orientar decisiones en la vida. Creo que ahí hay las consecuencias las podemos ver en temas vinculados a identidad de género, los podemos ver en temas vinculados a tolerancia religiosa, son bastante grandes. Entonces, por ejemplo, y a política misma, exactamente, decisiones políticas. ¿No? Estamos en un país, digamos, donde los temas religiosos lo vemos con el currículo nacional, ¿no? El debate que ha habido sobre el tema de la equidad de género. Los argumentos no son necesariamente científicos, sino muchas veces están motivados por esta posición respecto a lo trascendente. Y a veces no nos damos cuenta que la ciencia constantemente nos cuestiona o nos mueve muchos de estos discursos que a veces nos dan seguridad. Entonces, esto de alguna manera lo que hace es nos ayuda a entender, la ciencia puede ayudarnos a entender que hay quiebres que nosotros, que nos obligan o nos deben obligar, no necesariamente a destruir nuestras viejas creencias, pero al menos sí a resituarlas y a ser congruentes con el movimiento mismo de la historia. ¿Y por qué a veces no ocurre eso? Por influencia... ¿Qué piensas, Daniel? Educativa, por influencia comunicacional, porque la comunicación influye demasiado en las decisiones de la gente. Bueno, la primera impresión frente a una idea creo que cala hondo. Hay tendencias liberales y conservadoras, y los liberales suelen estar más aptos a desafiar su propia idea, pensamos. En realidad también hay dogmas liberales. Claro, ese es un supuesto también, finalmente, en muchos aspectos, ¿no? Ahora, nosotros conscientes de este problema, hemos creado este librito tan normativo, ¿no? Dice cosas que supuestamente debemos aceptar como consenso, y sin embargo estamos hablando de ciencia que va a cambiar en el transcurso del tiempo. Y eso no se puede consensuar siempre necesariamente, ¿no? Bueno, hay cosas que ya están claras. La Tierra es fundamentalmente redonda. No es exactamente redonda, más bien como una pera porque por aquí es más angosta. Bueno, son detalles de precisiones, pero no es plana. Entonces hay un progreso científico que ya resulta inútil poner en duda. Pero así como hay este progreso científico, debe haber también una puesta en duda y reflexión de en qué momento hay estos quiebres. Y por eso el librito tiene estas dos partes. Le digo librito porque es pequeño. Y tiene estas dos partes. Una primera parte en que pone estos consensos bien claros y una segunda parte en la que hace una reflexión. ¿En qué momento estos consensos actuales, que en un momento no lo fueron, quiebran con creencias opuestas?
Y la propuesta audaz que hace este libro es que estos conflictos no deben ser esquivados, ni tampoco necesariamente presentados de una manera especial, sino deben ser puestos para que cada individuo los pueda discutir. Hay que sacarlos afuera, hay que sacarlos del gabinete. Sí, totalmente. Alguien dice, cuidado con esta idea científica porque contradice unas creencias. Ojo, siempre hemos contradicho creencias. Hay que permitir que el individuo, el estudiante, sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto, pues lo consideramos una persona inteligente y va a tener que resolver este conflicto, si así lo desea, en su fuero interno. Dura tarea, ¿eh? Pero es una tarea personal. El Estado debe estar con la responsabilidad de exponer a las personas a las ideas de la ciencia y se consideran un derecho el comprenderlas. Ahora, el que tanto yo las adopto, eso soy yo. Y eso es mi individuo, eso es mi libertad individual. Y entonces en el salón de clases debo proponer esta discusión. Y hay eventos específicos de quiebre. La Revolución Copernicana es una, en donde claramente, históricamente, hubo una confrontación entre ideas religiosas en que el hombre es el centro del universo y ideas que provinieron de observación sistemática de los cielos en que el hombre no está en el centro del sistema de planetas conocido. Y esta confrontación histórica la podemos llevar a cabo en el fuero interno de cada estudiante. Y no debemos tener miedo. La Revolución Copernicana, ¿en qué se resuelve? Que las ideas metafísicas continúan y la física se disocia de la metafísica y progresa por su lado. Y esa resolución del conflicto la debemos llevar a cabo en el interior de cada persona. Daniel, los supuestos con los que trabaja la ciencia según el texto tienen límites técnicos y paradigmáticos. ¿Cómo debemos entender esos límites? ¿Quién pone esos límites? ¿Cuáles son? Hay axiomáticos, técnicos y paradigmáticos, ¿no? Los axiomáticos están referidos a aquellos que por definición no pueden entrar a la ciencia. La ciencia asume que el universo es único, con un solo set de reglas, y vamos a estudiar únicamente los sucesos que son reproducibles y observables de manera independiente. Yo no puedo estudiar de manera científica algo que no puedo observar. Tampoco puedo estudiar si algo es bueno moralmente o malo moralmente. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que son importantes para nosotros, para todos los seres humanos, y que no vamos a estudiar de manera científica. Podemos estudiar las consecuencias de los actos, pero no podemos estudiar si son buenos o malos moralmente. Eso no pertenece a la ciencia. Entonces, esas definiciones las ponemos ahí de la manera más clara posible, porque muchas veces se exige de la ciencia cosas que la ciencia no nos va a dar. Esos serían los axiomáticos. Mientras que los técnicos son coyunturales, hay cosas que la ciencia no puede estudiar por el momento. Hasta que no se descubre una herramienta que te acerque, permita observarlo. Por ejemplo, la Revolución Copernicana se dio porque se había inventado el telescopio. Antes del telescopio no se podía estudiar los movimientos de las lunas de Júpiter porque nadie había visto las lunas de Júpiter. Y entonces con el tiempo esos límites se van yendo cada vez más profundo, más lejos. Y finalmente los paradigmáticos tienen que ver con la psicología de los investigadores. Somos seres humanos limitados, ¿no? Ya. Y entonces tenemos unas ideas previas y nuestra imaginación también tiene un límite y cambiar nuestras ideas nos toma tiempo y muchas veces adoptamos muy fácilmente evidencia que nos respalda y nos cuesta mucho tomar evidencia que nos contradice a la idea previa. Entonces ese límite es el límite paradigmático que va a acumularse evidencia hasta que finalmente se rompa el paradigma anterior, se destruye o se complementa y se establece una nueva, a veces una revolución de ideas, ¿no? Y este proceso de romper estos límites técnicos y paradigmáticos, ¿cómo lo miras? Bueno, recuerdo muy bien que cuando tuvimos nuestras primeras discusiones en Cineace sobre este punto, uno de los intereses era cómo traer o cómo aterrizar esta mirada que ya se estaba dando con la filosofía de la ciencia, específicamente con Kuhn, ¿no? Que es este tema justamente de lo que hablaba Daniel, que es entender de que el trabajo de los científicos es siempre un trabajo que está, y eso me parece importante enfatizarlo, ¿no? Está siempre muy arraigado en intereses, en dinámicas sociales, en prácticas sociales. Entonces, este sustrato social, que además en educación se promovió con el enfoque de CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que nos parece particularmente importante, creemos que es clave porque de alguna manera estos quiebres se pueden dar en aspectos no solamente tan drásticos o grandes como el de la Revolución Copernicana, sino también recuerdo
claramente el tema de las bacterias, ¿no? Y la relación que hay, por ejemplo, entre el doctor, la relación paciente-médico, que no es quizás tan habitual o, digamos, Cotidiano, es muy cotidiano, ¿no? interiorizado, pero que supone un quiebre muy fuerte en el siglo XIX respecto a cómo de alguna manera es importante la higiene, cómo entender de que no necesariamente hay un problema vinculado a tu alma o a tu sangre, sino que a veces es... Son temas prácticos directos. Temas, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces hay estos quiebres paradigmáticos, digámoslo así, tienen que ver mucho con ese ámbito en la sociedad, esa dimensión en la sociedad, este sustrato, esta realidad en la cual el trabajo de los científicos, dentro de esa búsqueda de neutralidad metódica que se debe tener, de alguna manera genera impactos que van a lograr quiebres a todo nivel. A nivel de energías renovables, a nivel de salud, a nivel de cosmovisión. Justamente entender la ciencia a este nivel nos parece que es muy, muy importante. Ok, bien, vamos a acabar este primer bloque y vamos a dejar un tema que sé que le gusta mucho a Daniel, por ahí me han contado. Se llama We Are Young. Qué chévere. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the
alive by the time the bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Alfil Press Comunicaciones. Somos una empresa especializada en consultoría y asesoría corporativa. Realizamos campañas de prensa, manejo de conflictos sociales, organización de eventos, producción de programas periodísticos de radio y televisión, locución profesional y media training. Contamos con un staff de profesionales y una moderna infraestructura para desarrollar proyectos de radio y televisión en vivo a nivel nacional y en prensa escrita. Alfil Press Comunicaciones. Teléfono 224-5722. Ujina, tecnología diferente. Es un producto 100% peruano que desarrolló una plataforma de streaming para hacer radio y televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet. Es un acceso sencillo e intuitivo desde tu navegador de Smart TV, tableta, ordenador, consola de videojuegos, set-top box y muchos otros dispositivos más. Nuestra plataforma de streaming de audio y video es un servicio profesional único en todo el Perú y el mundo. Sin inversiones costosas podrás transmitir con la mejor calidad de audio y video sin límites de usuarios y con reportes estadísticos de tu audiencia. Nuestros servicios son streaming para radio, streaming para televisión y transmisiones de eventos en vivo. Es nuestro sincero compromiso ofrecerle un servicio de calidad, una asesoría y capacitación personalizada que vaya acorde con su necesidad como organización de mayor éxito. Ujina, tecnología diferente, contáctenos. Red de Comunicación Regional, RCR, es la plataforma de comunicación virtual que permite enlazar y transmitir programas y contenidos periodísticos en cada una de las regiones, capitales, distritos y localidades del Perú. RCR está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales vinculados a la comunicación y al desarrollo social, que nos permite producir programas y espacios periodísticos con contenidos ligados a la actualidad regional y nacional, a proyectos de inversión pública y privada, educación, salud, emprendimiento empresarial local y al impulso de capacidades productivas. RCR está integrada a las principales estaciones de radio del interior del país, garantizando la cobertura en capitales de regiones, distritos, localidades y comunidades, así como la participación interactiva de sus autoridades, representantes, dirigentes y colectividad en general. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Bien, estamos de regreso con el programa, luego de escuchar Freak Like Me, que es también otro tema de elección de Daniel Guerra, y continuamos con el tema que nos aboca. El tema de la actividad científica tiene implicaciones éticas, sociales, ambientales y políticas. ¿Cómo desmenuzamos cada uno de estos conceptos, sus implicancias éticas? Bueno, para ponerlo, lo puedo tomar de dos lados, el tema de las implicancias éticas. Un primer lado es el tema del trabajo de los científicos. Esa es, digamos, es una cuestión que es particularmente importante por algo que creo que había salido incluso al inicio de esta conversación, que es hasta qué punto se puede regular el trabajo o direccionar el trabajo de los científicos, hasta qué punto pueden haber, digamos, modas o intereses económicos más allá de necesidades políticas vinculadas al bien común. Entonces ahí, digamos, en el ámbito, digamos, que va más allá del trabajo científico per se, sino en la actividad de los científicos y el direccionamiento que ellos tienen, podemos encontrar muchos problemas éticos vigentes, vinculados incluso al tema de los límites del estudio del genoma humano, el tema de hasta qué punto podemos modificar genéticamente a los seres vivos. ¿La decisión de hacerlo es un tema ético? Puede serlo. Puede serlo. Yo creo que puede serlo. Creo que
particularmente, creo que Daniel también lo comparte, es importante avanzar en ello. Sin embargo, no deja de haber cuestionamientos bastante fuertes, vinculados incluso también al tema de la inteligencia artificial, que es una realidad hoy en día. Entonces, eso por el lado, o sea, esa es una, como dije al inicio, es una rama, una manera de entender los problemas éticos en ciencia, vinculado a la actividad de los científicos. Y hay otra rama que tiene que ver con ya el sentido o la lógica, ya es una cuestión un poco más filosófica, ya de filosofía de la ciencia, que viene por el lado de los alcances o la lógica del método científico, hacia dónde nos direccionaría. Y acá hay una, digamos, una pugna filosófica vigente, que es entre una visión positivista, digamos, de que de alguna manera la ciencia tiene un camino irreversible, que debería llevarnos siempre a más y mejores escenarios, y hay otra que quizás es más escéptica y que es constructivista, digamos, tiene una lógica más de que el método científico per se no necesariamente nos va a llevar a una lógica de progreso incuestionable, ¿no? Entonces, ¿la elección pasa entonces de uno de esos caminos por temas éticos también? sí, en el sentido de que, y acá yo sé que Daniel tiene una visión particularmente crítica, es el tema de hasta qué punto la metodología científica no deja de ser o puede ser un discurso viable, entre otros, que es un discurso además particularmente posmoderno. Es decir, no solamente hay una distinción disciplinar, metafísica, física, sino que puede haber una cuestión más vinculada a orientaciones en la vida. Yo decido de alguna manera entregarme a una creencia chamánica, etcétera, el tema de la aceptación de los discursos interculturales, que de alguna manera también genera debates del tipo como hasta qué punto las creencias pueden dialogar o estar a un mismo nivel que el trabajo científico. Daniel, ¿cuál es esa mirada crítica? Bueno, habíamos empezado con las implicancias éticas, Sí, pero ahora vamos a otro punto de la... bueno, ¿hasta qué punto se puede dialogar entre diferentes tipos de saber? Bueno, empecemos reconociendo que el conocimiento científico es un tipo de conocimiento. Eso no significa que no haya otros tipos de conocimiento. Claro. Ahora, ¿hasta cierto punto estos conocimientos pueden dialogar? Sí, siempre y cuando encuentren un lenguaje común. El ejemplo típico es alguna práctica chamánica en donde se logra algún tipo de cura o tratamiento y luego descubrimos que la planta que usaba el chamán tenía un principio activo que efectivamente tenía un efecto físico sobre el cuerpo. Pero no siempre ocurre así. A veces extraemos ese principio activo, lo aplicamos y no tiene tanto efecto como la práctica chamánica, porque la práctica chamánica podría tener otros efectos. Nuevamente, hablando en idioma científico, los efectos podrían ser una sugestión, una aceptación de la parte del paciente. El paciente que tenga una aceptación por su tratamiento va a tener más efectos que el paciente que rechaza su tratamiento. ¿Es un tema psicológico? Sí, puede serlo, pero también puede ser susceptible a ser estudiado. Entonces, estoy usando este ejemplo como un caso clásico en donde dos saberes distintos pueden dialogar, pero van a dialogar en el idioma de alguno de ellos. Entonces... no hay elección, ¿no? que no tenemos un traductor universal. La ciencia Correcto. trata de serlo, Ya, de acuerdo. pero debe reconocer sus límites. Y el límite es que vamos a partir el problema en pedacitos, vamos a entender cada pedazo y luego vamos a modelar el íntegro, ¿no? Es un reduccionismo que trata de ser integrativo. Sí. Y esa trata de ser el idioma capaz de atacar todos los problemas, pero tiene sus límites. Bueno, entonces, sí, dialogar se puede. Implicancias sociales, ambientales y políticas. Bueno, la sociedad va a ser modificada una vez que acepte una nueva idea. El hecho de que la Tierra sea redonda y no es el centro del universo, obviamente nos ha cambiado. También el hecho de que la salud no es un tema espiritual, sino que la salud es un tema del cuerpo y el cuerpo es una máquina física que debe funcionar bien. Es una visión cientificista que nos cambia, ¿no? Eso nos da una actitud de ir al médico y que nos dan prescripciones basadas en ciencia. Esto
y parece contradecir algunas ideas cotidianas de que con cierta actitud me voy a curar mejor, pero en realidad eso también se puede comprobar científicamente. Las prácticas religiosas y las prácticas de meditación puede ayudar a que una persona se cure más fácilmente, particularmente si está en un tratamiento, eso ayuda al tratamiento, pero por razones que también pueden ser investigadas por la ciencia. Entonces, tenemos aquí un caso de cómo la cosmovisión acerca de mi papel en el mundo y también de qué soy yo y qué es mi salud va a ser modificado por el conocimiento científico. Así que eso tiene repercusiones sociales. Otro tipo de repercusión social es el que tiene la ciencia a través de la tecnología. La ciencia sirve de fundamento a nuevas tecnologías y las tecnologías nos cambian nuestra forma de vivir y eso va a modificar enteramente cómo se organiza la sociedad. Si no hubiera refrigeradores no podría haber ciudades más de 100.000 habitantes, quizás 1 millón que coman solamente grano, como en Roma. Pero gracias a que tenemos refrigeradores, podemos tener ciudades de millones de habitantes porque podemos traer suficiente comida y mantenerla fresca para que todos comamos a tiempo. Y a pesar de muchos siguen comiendo grano. Bueno, sí, es verdad. Grano que hay en abundancia gracias a la ciencia. Monsanto, tal vez. Bayer, ahora. ¿Ambientales y políticas? Bueno, una de las actividades más destructivas del ambiente es la agricultura. Lo ha sido siempre, pero gracias al avance científico, la agricultura se puede volver algo cada vez más amigable con el ambiente. Eso es un ejemplo de cómo las tecnologías basadas en ciencia nos ayudan a que el ambiente sea sostenible por más tiempo y con más eficiencia para mantenernos en tantos millones como queremos ser. También somos este número de millones gracias a que tenemos tantas tecnologías que nos mantienen vivos. Entonces es evidente que hay una presión sobre el ambiente debido a la cantidad de seres humanos que somos y a las prácticas que tengamos. Y estas prácticas están en miras a mejorar. Si logramos más eficiencia de cultivo, vamos a poder reducir la cantidad o no aumentar la cantidad de tierra que necesitamos. Si podemos cultivar campos en donde antes era desierto, vamos a poder sostener el ambiente más tiempo. Las tecnologías ancestrales, por ejemplo en el Perú, de talar el bosque y quemar para poder tener más tierra de cultivo, eso es algo que la ciencia justamente nos dice que no debemos hacer y tenemos que plantear alternativas basadas en ciencia. Entonces hay consecuencias ambientales de la investigación científica claramente y de la tecnología y de cómo se aplica. ¿Cuál es la última? Política. Bueno, soñamos con un futuro, esperemos cercano, en que las políticas estén basadas en evidencia. Y esta evidencia proviene del método científico. Ok. Bien, en todo este contexto hemos hablado de ciencia, desarrollo de la ciencia, tecnología, sus implicancias éticas y políticas. ¿Dónde está el ser humano? El ser humano creó la ciencia. Y la ciencia nos permite comprender la naturaleza. Estamos hablando de los individuos, ¿no? ¿Dónde está el individuo? Somos seres vivos, con células, ¿no? No sé si tu pregunta va al tema de educación, que es con lo que partimos, o hacia dónde va la ciencia y los individuos cómo participamos de esa decisión. Sí, en el individuo cómo impacta finalmente. No estamos hablando de sociedad, no estamos hablando de política, estamos hablando del individuo. Ok. Yo, comunicador de una estación, ¿cómo estoy frente a esa ciencia? Bueno. Consideramos que el conocimiento científico es un derecho porque nos da una experiencia humana fundamental, que es comprender la naturaleza. Creo que todos los seres humanos podemos pasear por la playa o subir un cerro y apreciar la naturaleza que sentimos con la arena en los pies, o sentir la altura de la montaña, o respirar el aire que es distinto cuando es húmedo en la selva. Y esta experiencia humana es importante y se vuelve mucho más profunda cuando hay una comprensión científica detrás. Cuando yo sé... ¿Estará mejor ubicado ese ser humano? Yo pienso que el sentir de la naturaleza es más profundo. La emoción, el embelesamiento es más alto. Entonces yo pongo aquí un tema estético. Sí, es un tema estético. Y el comprender la ciencia un poco más me hace sentir la naturaleza más profundamente y estar embelesado en la vida y tener una vida más plena. Luis Daniel.
hay un tema que se me viene a mí a la cabeza, justo porque veo el libro que tienes justo aquí en la mesa, que es el de Zygmunt Bauman, Vida Líquida, el cual recomiendo la lectura, dicho sea de paso, que es el tema de que me trae a colación justamente este tema de cómo actualmente la capacidad de contemplación, la capacidad de fascinación por el evento científico, yendo a este lado estético que menciona Daniel, se ha vuelto en verdad una cuestión muy difícil de conseguir en esos tiempos. De hecho, la ciencia, digamos, más por el lado del desarrollo tecnológico que por la ciencia en sí misma, genera también en la práctica cotidiana cierto automatismo, ¿no? Cierta idea de que las cosas están ya dadas, el transporte, la energía, o sea, esta lógica de que podemos acceder a información de manera tan rápida y acelerada, muchas veces quita o evita que nosotros podamos acercarnos a los descubrimientos científicos y maravillarnos y entender la relevancia profunda que puede tener, tanto a nivel, digamos, de cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestros afectos. No nos damos mucho tiempo para ver cuáles son justamente esas dimensiones profundas a nivel cerebral, que de alguna manera deberían maravillarnos cada vez más. A veces no nos damos tiempo ni para respirar. Completamente. Como para sentir literalmente lo maravilloso que puede ser respirar profundamente. Exacto. ¿No? Hay más en cuanto al individuo sobre la acción que tiene la práctica científica en el aspecto ético individual. Está en la práctica de no decir aquella cosa que no puedo demostrar. Esto es un fundamento del comportamiento científico y tiene una implicancia ética muy fuerte. Es un axioma ya Tomamos muy en histórico, serio ¿no? la búsqueda de la verdad, muy en serio. Y si tuviéramos esa práctica en primaria y secundaria, creo que tendríamos mejores políticos. Excelente dato. Y hay un tema que me interesa sobremanera, la información genética. A veces los seres humanos no cerramos bien ese tema, por ejemplo, en el tema de salud y enfermedades, porque no sabemos que si tu padre o tu abuelo tuvo diabetes, yo sé que voy a tener una carga genética, ¿no es cierto? Que me va a involucrar de alguna manera, tarde o temprano, si no a mí, sino a la siguiente generación, en una enfermedad precedente, ¿verdad? ¿Cómo debemos entender y valorar el tema de la genética? Bueno, en cuanto a salud, hay casos específicos. Hay algunas enfermedades muy claramente que son transmitidas por el padre, otras por la madre, otras por una combinación. Hay unas que son muy claras, mientras que hay otras que es simplemente una propensión a alguna enfermedad. Hay unas muy complejas, multifactoriales. Por ejemplo, las enfermedades mentales tienen un fuerte componente hereditario en mayor parte de los casos, pero suelen también necesitar un gatillo durante la vida. Entonces, no hay una sola respuesta. Okay. Generalmente heredamos una propensión que sí hace más probable que yo sufra de alguna enfermedad específica o incluso de algún mal hábito específico. Pero esta propensión, esta tendencia que tengo innata, no se va a manifestar necesariamente. Eso puede ser regulado a nivel de mi vida, con mejores hábitos, en fin, no es una condena a nuestra carga genética. Puede ser una serie de limitaciones y una serie de tendencias, pero no es una condena absoluta. El ser humano es sorprendentemente plástico. Pero es importante conocerla, ¿no? Sería muy importante siempre y cuando, pienso yo, que debe ser una información privada, porque podría generar terribles prejuicios. Yo tengo quizás una propensión a tener alguna malformación cardíaca, pero hago ejercicios y mi corazón está de lo más bien. Pero alguien que vea esto me va a subir la prima del seguro. En fin. Sí, te puede estigmatizar socialmente en el contexto en el que puedas vivir, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, desde el punto de vista científico, ¿cómo debemos interrelacionarnos entonces en nuestro entorno? ¿Cómo llevar una vida, digamos, conectada con la ciencia, con la tecnología, pero que nos permita vivir? Bueno, creo que estar enterado de lo que pasa en la investigación científica es algo muy entretenido. Creo que es algo con lo que podemos vivir, porque es algo, hace una conversación interesante. Luego, en cada momento que tomamos una decisión,
sea para comprar un colchón, a ver de qué está hecho el colchón. Me dicen que tiene un material antiácaros. ¿Será verdad? ¿En qué se basa? Y me pueden vender gato por liebre si es que no estoy bien enterado. Entonces, cada decisión, sea un colchón, o sea una pastilla, algún medicamento, pongamos un poquito en duda, hagamos unas cuantas preguntas, pongamos confianza en el especialista, pero también hagamos las preguntas adecuadas para mantenernos empoderados en la toma de decisiones. Yo creo que eso es fundamental. Y este tipo de empoderamiento, la educación primaria y secundaria nos la tiene que dar. Es la base, de ahí partimos. Deberíamos, sí. Luis Daniel, desde el punto de vista del conocimiento científico y tecnológico, ¿qué futuro nos espera a todos? ¿Estamos bien? ¿Estamos en buen camino? ¿Hay que corregir muchas cosas? Yo sé que es una pregunta casi brutal, ¿no? Pero, digamos, sinteticemos en un par de expresiones. Si es que se puede. Qué difícil. Bueno, es una pregunta muy, muy difícil. Yo me había estado pensando más bien en lo que había estado diciendo Daniel, y quizás para decirlo, porque lo tengo acá en la punta de la lengua, es el tema de... ¿qué iba a decir? Bueno, dilo. Se me fue. Recuperemos entonces. El futuro, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera del futuro? Ok, yo creo que la ciencia ya de por sí tiene el trabajo de los científicos tiene una ruta constante que va a ir variando probablemente en función de los avances que, digamos, que tenemos más a mano. Está el tema de la inteligencia artificial, está el tema de las energías renovables, está el tema de la atención médica, cuestionar el paradigma de hasta qué punto, digamos, el entender, por ejemplo, en el tema médico, pensar en el cerebro como una sopa, ¿no? Hasta qué punto podemos reconocer más bien mecanismos para llegar de manera más efectiva a resolver problemas más concretos. Creo que hay una serie de cuestiones cotidianas que van a suscitar nuevas y mayores preguntas. Bien, los temas, los que se ha conversado, es fascinante. Nos quedan muchos aspectos que vamos a necesitar conversar en adelante: las políticas científicas en el país, del Estado peruano, cuál es la situación de los científicos en el Perú, energías renovables, que me parece muy importante. Nos ha quedado corto el tiempo, vamos a volver seguramente en algún momento. ¿Dónde podemos encontrar el texto? Bueno, A quienes estén interesados y pueden acercarse, ¿no? Está completamente gratuito online. 10 grandes ideas científicas. ¿En qué página? Cineace. Busquen la página de Cineace, publicaciones del Cineace. Ahí está. Lo pueden bajar enteramente en PDF. ¿De acuerdo? Se ha distribuido un pequeño número de materiales a distintos colegios, a instituciones del Estado. Y pueden acceder a ellos escolares, gente interesada de la comunidad Sí, científica, de la comunidad académica. Hemos tenido la intención de que esto llegue a todos los colegios, a padres de familia y profesores. Bien, entonces queda 10 grandes ideas científicas para que la puedan buscar en la web. Recomendamos adicionalmente La vida líquida, Zygmunt Bauman, que había comentado Luis Daniel. Él cuenta que la vida hoy es como un río que fluye aguas abajo y entre curvas y meandros se va moviendo. Quien conozca las leyes de ese movimiento podrá superar estos tiempos. Bueno, con eso lo dejamos y estaremos pronto en una nueva edición del programa. Gracias. Gracias. A ustedes Muchas por gracias. estar acá. Exacta Dimensión llegó a ustedes gracias a RCR, Red de Comunicación Regional. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Gracias por su sintonía.